Hola chicos, bienvenidos nuevamente a su clase de patrimonio gastronómico prehispánico. El día de hoy tenemos la sesión número 9 en la que tenemos que hablar sobre la milpa. Miren chicos, si recuerdan, pues ya hemos visto la parte de agricultura prehispánica. Sin embargo, la milpa es también otro tema que tenemos que tocar mucho aquí, sobre todo por dos cosas. La milpa es un sistema prehispánico, o sea, pues de todas las formas de cultivo, la milpa y las características pues son básicamente lo que podemos ver en estas sesiones que hemos visto o en esta lectura de Las siembras del ayer de Teresa Rojas Rabiela que ustedes ya leyeron. Entonces vamos con un poquito para conocer la milpa, esta maravillosa eh, parte de la historia mexicana y pues de nuestros campos mexicanos. Pues aquí tenemos algunos nombres. Algo característico de la milpa, si lo pueden notar, es de que es muy mexicana, muy del lado de México, Centroamérica. Y precisamente pues vamos a ver que la milpa pues tiene algunos nombres. Por ejemplo, en náhuatl es milpan, chinamilpan y guamilpa. En mixteco es itzú, en zapoteco es guela o cue, en purépecha es tareta, en otomí es guaji, en maya es col, en totonaco tacuxú, en tzotzil yaxcol, en tarahumara ichirari y en mazagua tujó. Entonces, pues ahí tenemos algunos nombres de cómo llaman la milpa en diversos lugares de aquí de México. Muy bien, entonces tenemos que empezar con las definiciones. Recuerden que siempre hay que irnos con nuestro gran instituto de la lengua y pues la RAE nos dice, la milpa es el terreno dedicado al cultivo del maíz y otras semillas. Así de sencillo. Sin embargo, cuando nos adentramos un poquito más a lo que vienen siendo las definiciones de la milpa, efectivamente todos concuerdan que el elemento central debe de ser maíz. No hay, no hay milpas que, por ejemplo, sean más de jitomate, de calabazas, de... No, no, no. Lo que tiene que resaltar siempre tiene que ser a fuerzas el maíz. Y pues bueno, si recuerdan en la parte náhuatl, igual hasta la RAE me asombra que haya hecho este análisis de la parte indígena. Y pues bueno, también está Marco Buenrostro, Cristina Barros, estudiosos también de la milpa mexicana, dicen que pues bueno, es de mili o milli, heredad o terreno cultivable y heredado familiarmente, o es una parcela sembrada. Ahí tenemos básicamente lo que es mili y pan, que es sobre o encima de. Y como les digo, es un término muy aplicado a México, Centroamérica, a Belice, Guatemala, a El Salvador, Honduras, pero precisamente es digámoslo local. O sea, es de México, Centroamérica. No hay tantas milpas en otros lados, porque precisamente son las culturas del maíz, son las culturas que tienen al maíz como elemento central. Y pues bueno, ahorita vamos a ver un poquito más de las características. Número uno, tenemos que pues la cultura mexicana tiene incluso una frase que se llama vamos a hacer milpa, que es básicamente todo lo que tiene que ver con lo que viene siendo el ciclo, bueno, no tanto con todo el ciclo alimentario, pero pues sí tiene que ver con gran parte de este ciclo, desde preparar el terreno hasta tener la cosecha. Em, Me gustaría enseñarles más adelante unas imágenes de maíz. Son precisamente libritos que ha editado la SEP y algunas editoriales muy importantes nacionales como Patria. Y precisamente uno de estos no lo he podido escanear por todo el pegamento que tiene, pero pues es precisamente sobre el ciclo del maíz y van a ver precisamente qué tan bonito es todo esto. Pero pues bueno, eso lo veremos un poquito más adelante y que pues yo creo que puede encontrar una alternativa a poder escanear o fotografiar este libro. Eh, bueno, se dice que es un sistema agrícola tradicional, tradicional en el sentido de que no está ocupando tanta maquinaria o más bien está
Como es una parcela pequeña que le pertenece a una persona o a una familia, no es necesario lo que viene siendo la maquinaria. O sea, si ya tienen lo que viene siendo una hacienda o algún terreno mucho más grande, ahí sí ya podrían meter maquinaria. Pero la milpa, que es precisamente para el sustento o el autosustento de una familia, no es necesario. De hecho, por ejemplo, recuerdo que lo que viene siendo algunos testimonios de gente que es muy cercana a lo que viene siendo el campo mexicano, mm, me cuentan precisamente que todos participan, o sea, desde los niños que están seleccionando las semillas, que cuando ya se viene el tiempo de la siembra, de la cosecha, o sea, todos, absolutamente toda la familia tiene que ayudar porque es su sustento, es lo importante, es lo que les da sustento. Y lo interesante también de la milpa y por lo que lo hace un objeto de estudio tan importante es de que hay una sinergia ecológica. O sea, yo ya más o menos les había platicado que, o bueno, y también ustedes ya habían visto en el caso de Vivan los tamales de Pilcher o de las siembras del ayer, de que estos cultivos, como lo que viene siendo el maíz, el frijol, la calabaza y todo, tienen un objetivo muy claro culinariamente, pero también en el campo mismo. Ahora bien, una característica muy importante de la milpa y que, pues bueno, ustedes ya la conocieron en el libro de las siembras del ayer y pues tradicionalmente también, es de que la milpa es un espacio de pluricultivo o de policultivo. Esto quiere decir que muchas especies vegetales conviven ahí. Si podemos ver aquí en esta imagen, pues bueno, tenemos el maíz, sí, pero también aquí tenemos la calabaza, tenemos muchas otras hierbas que estamos aprovechando para muchas finalidades. O sea, sé que lo más importante es la parte culinaria y lo que nos interesa pues precisamente es la parte culinaria, pero o sea, también hay, por ejemplo, plantas de ornato que estarían ocupando eh, un segundo lugar que no es este de la alimentación, pero pues aún así sigue siendo muy importante. Y pues bueno, las milpas vienen siendo reservas genéticas y ecológicas dinámicas. ¿Esto en qué sentido? O sea, es una reserva ecológica porque aquí nosotros estamos depositando el material genético una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez para su cultivo. Entonces, estamos diciendo que estamos guardando semillas para siguientes años. Entonces, por esa parte decimos que es una reserva genética. O sea, aquí tenemos mucho material genético del que podemos agarrar para poder reproducir nuevamente. Que, pues bueno, es una reserva ecológica, claro que sí. Y es dinámica porque tengan en cuenta que no siempre vamos a estar plantando lo mismo. Es un paradigma muy extendido el hecho de que pues la gente nada más quiere maíz, o sea, sí, pero ahora ¿qué vas a sembrar? Vas a sembrar maíz cacahuacintle, maíz azul, maíz rojo, maíz palomero, o sea, ¿qué tipo de maíz es el que vas a sembrar? Por ejemplo, si en un año dices, ay, pues sabes que yo sembré frijolito y demás, frijolito negro y todo, así de, pues esta vez se me antoja tener habas, entonces voy a cosechar haba en vez de frijol, o voy a cosechar garbanzo en vez de haba otro año. Como les digo, o sea, lo interesante de la milpa es eso, o sea, no son solo los cultivos una y otra y otra y otra vez que se repiten. Al contrario, el campesino siempre tiene la libertad de decidir qué tipo de cultivos son los que va a seleccionar para darle, pues precisamente a su milpa y pues esta que dará frutos a la familia. Y también otra cosa importante es de que la milpa es de temporal. O sea, nosotros ya tenemos lo que viene siendo el cultivos por riego, etcétera. Pero precisamente es importante saber que la milpa depende completamente de las lluvias. O sea, bueno, sí puede haber modalidades en las que no, pero sí es importante que pues bueno, sea de temporada. O sea, una cosecha a través del ciclo agrícola general. O sea, es más o menos sembrar como en febrero, marzo y estar cosechando pues ya hasta el mes de agosto, septiembre o pues dependiendo del tipo de plantas, claro está.
Esto ustedes ya lo conocen de igual manera. O sea, hay muchos tipos de milpas, pero las estrategias que se ocupan son muy diferentes. Y como les digo, o sea, decir que la milpa es única y es algo estático sería una mentira. De hecho, como les decía, eso es parte de la riqueza de las milpas. Porque esto nos quiere decir que pues bueno, se van moviendo los productos, se van generando nuevos sabores, nuevas cosechas. O sea, si se dan cuenta, es como lo que les decía, un día, más bien un año, yo quiero plantar, no sé, calabaza italia, la calabacita, y el otro año yo quiero tener chayotes. Y con los chayotes, pues quiero que sea el chayote lisito y aparte voy a ocupar las raíces. Y precisamente, no sé decir así de, ay, no, pues voy a dedicar un poquito de esto para sembrar café porque me gustó el café que me trajeron mis vecinos. Pues bueno, entonces, como les digo, siempre es muy dinámica y jamás, o sea, jamás las milpas se parecen para nada. Yo cuando era niño, el terreno de atrás de la casa que yo recuerdo que pues habitábamos, tenía un pedacito para milpa. Cuando fallece mi abuelo, yo tenía pues creo que un año, pero pues todavía recuerdo todo ese terreno y pues lo dejaron de ocupar precisamente porque él era el encargado de cuidar la milpa. Pero pues bueno, al final del día se hicieron más construcciones y demás. Pero pues esos ya son problemas más recientes. Y lo que viene siendo la milpa pues sigue siendo el sustento de muchísimas familias. Entonces, si pueden ver en esta imagen, estas son lo que viene siendo la rosa y la quema. O sea, recuerden que es esta práctica en la que tienen vegetación seca, prenden fuego, y esto es para tener ceniza y que la tierra se caliente, y además la ceniza nutra la tierra. Entonces, esto es muy característico para lo que viene siendo el trópico húmedo. O sea, como para esta región más o menos de aquí de Toluca y todo esto, se aplica muy bien la parte de la rosa y la quema. De hecho, es bien común que a veces cuando ya está todo seco, veamos las pilas de rastrojo quemándose y eso les digo es completamente normal. Y ustedes ya conocieron que efectivamente eso es completamente normal. Y beneficia a lo que viene siendo el campo. Lo que no lo beneficia es que sea el mismo cultivo una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Y bueno, entonces como les digo, pues aquí podemos ver esta bella imagen de estas técnicas agrícolas. Como les digo, la rosa y la quema es lo que más pueden ver en la parte del trópico. Y también podemos ver lo de los cultivos por asociación y por ciclos. O sea, la rotación de cultivos es muy característica también de aquí del centro. Esto sobre todo lo podemos ver ya después de la Revolución Verde. O sea, porque la gente no tenía tantos conocimientos. Y, o sea, los conocimientos que tenía eran empíricos. Así de, ok, si te resulta esto, solo puedes cambiar así como que una cosita. En vez de tomate vas a cultivar jitomate, ¿me explico? O sea, ya la asociación y por ciclos es de que, pues bueno, voy a tener un año todo maíz, un año todo frijol, otro año voy a tener soya, otro año voy a regresar a maíz, etcétera. Entonces, como les digo, va cambiando poco a poco el esquema. Y en algunas, si es que llega a ser muy fértil, eh, sucede este fenómeno que es la tornamilpa o tornamil y es tener una segunda cosecha en el mismo año. De igual manera, familias necesitadas, obviamente que se inclinan hacia hacia la tornamilpa o el tornamil para poder abastecerse de cultivos necesarios a través del año. Para ambientes semiáridos, o sea, ustedes ya vieron que pues bueno, hay milpas y paisajes mucho más verdes y conmovedores. Sin embargo, pues también en sistemas ambientales semiáridos, porque áridos completamente no nos permitiría un cultivo de maíz. O bueno, no nos rendiría ese maíz.
Entonces, lo que vienen siendo las milpas semiáridas, vamos a ver que son también muy características. Y bueno, tenemos que les podemos llamar guamil, milpa chichipera, milpa de cactáceas o mezquitales milpa. De hecho, si pueden ver este ecosistema de cactáceas, pues bueno, esto es básicamente pues muy característico de ciertas zonas. Entonces, lo interesante precisamente de estos ambientes semiáridos con cactáceas y demás es de que vamos a ver un término que vamos a estar aplicando en esta sesión, que es básicamente las especies que se toleran, que conviven, que invaden, pero que al final del día nos dan cierto beneficio. Si nosotros quisiéramos comer una cactácea de estas, de verdad estaríamos atentando contra nuestra salud de manera horrible. O sea, nos dan un sabor espantoso. Yo recuerdo que alguna vez nos habían dicho que precisamente el pH de estas cactáceas es elevadísimo, entonces no es conveniente comerlas. Ahora bien, lo que sí es conveniente es aprovechar sus subproductos. Por ejemplo, lo que viene siendo el garambullo, la pitaya, el chichipe, el guaje, el mezquite, el choconostle, los nopales. O sea, son especies que nos están dando un subproducto. Es como lo que les decía en lo de bueno para comer con Marvin Harris, de que, pues bueno, para la India les es más importante tener una vaca viva que una vaca muerta, porque esta vaca pues les estaría dando leche, ghee, mantequilla, combustible, y si la matamos y la hacemos una hamburguesa, pues solo salen una que otra hamburguesa y ya nada más. Entonces, nos sirve más por los subproductos. Por eso decimos, se tolera que haya este tipo de cactáceas, por ejemplo, para reducir el espacio del maíz, porque sus subproductos no son más importantes. Entonces, como les digo, es una tolerancia que pues bueno, así de, ok, yo tolero que estés ahí, yo tolero que me tomes medio metro, pero está bien, porque cada año me vas a estar dando tunas. Entonces, es muy característico y muy bonito de la parte del semidesierto. Y pues bueno, obviamente, pues estas cactáceas, como son muy grandes, nos dan sombra, forraje, frutos y obviamente también es una defensa natural. Bueno, en ambientes templados tenemos la característica de que pues se han hecho lo que vienen siendo las chinampas. Ustedes ya las conocen, las chinampas o el sistema calal, que son las parcelas rectangulares, son islotes, se tiene que excavar previamente para, para poder acceder a este estilo de, de cultivo y pues bueno, están rodeados por canales. A los extremos hay árboles que precisamente lo que hacen es retener la humedad. Entonces, para evitar que se nos vaya toda el agua posible, se ponen los árboles para que se retenga todo esto. Es como precisamente lo de los manglares, o sea, los manglares en la parte de la península de Yucatán, vemos que tienen un uso que también es retener la humedad y pues crear un ecosistema sumamente favorable. Y bueno, vamos a ver que lo que viene siendo perdón, la milpa como tal, nos presenta un esquema sumamente complejo. O sea, recuerden, los españoles cuando llegan aquí y ven que la gente de Mesoamérica tiene instrumentos muy simples y se enfoca mucho en producir así de semilla por semillita, semillita por semillita. Dicen, no, su agricultura es primitiva. Entonces, vamos a ver que no lo es. Porque, por ejemplo, hasta hoy en día, o sea, imagínense, desde el periodo prehispánico o incluso un poco antes, tenemos ya estos conocimientos empíricos y exactos de la rotación de las estaciones y del crecimiento de las plantas.
O sea, aprender eso es difícil. Créanme que yo creo que a la humanidad le llevó miles de años aprender todo esto. Y o sea, en la milpa, en los campesinos, se depositan este tipo de conocimientos. Eh, yo como les decía, o sea, mi abuelo trabajaba lo que era una milpa, les digo, yo no lo conocí, pero lo que viene siendo mi abuela y mi mamá, pues siempre me decían eh, cosas de él. Y sobre todo mi abuela es la que tiene muchos de este tipo de conocimientos. O sea, por ejemplo, si sopla un viento con cierta característica, dice, no, va a llover en 2 horas. Y dicho y hecho, como ella lo dice, como ella así se cumple. O sea, a veces le falla una, pero de 100 200 veces que lo dice. Pero precisamente les digo, esos son conocimientos ancestrales, empíricos y pues basados en mucha experiencia. Eh, y pues bueno, de igual manera, las señoras tradicionales y todo esto, pues ya saben cuándo van a ser, cuándo van a estar los elotes, cuándo están las flores de calabaza, cuándo va a haber chilacayote, cuándo va a haber papaloquelite, cuándo va a haber chapulines, o sea, de todo, de verdad, la gente ya sabe su calendarización porque les es muy importante saber cuándo y qué van a comer. Eh, es muy importante que haya un aprovechamiento integral y no destructivo. Por ejemplo, aquí vemos el caso de los chapulines. Eh, los chapulines, pues, pueden considerarse una plaga, claro que sí. Sin embargo, para que tengamos controlada esta plaga, pues nos es más fácil recolectarlos, salir por las noches, recolectarlos y todo, y pues bueno, ya lo que viene siendo en la mañana siguiente, pues ya los podemos tostar bien fácil y pues tener una botanita. Entonces, de verdad, eso es un aprovechamiento integral, que significa que estamos aprovechando incluso las plagas. Em, no sé si lo sepan, no todo México come huitlacoche. O sea, es algo que cuando la primera vez que yo lo escuché sí me causó mucho shock. Porque precisamente hay algunos lugares o algunas regiones, por ejemplo Monterrey, que nos decían que el huitlacoche es una plaga, y pues bueno, como es una plaga, adiós, adiós cultivo, vamos a destruir absolutamente todo. Y pues bueno, nosotros que somos del centro, que nos gustan las quesadillas de huitlacoche, el huitlacoche en sopa y demás, pues bueno, se nos hace imperdonable. Pero les digo, este es un aprovechamiento integral. El huitlacoche, que puede ser una plaga para el maíz, que es un hongo del maíz, si lo comemos, si lo aprovechamos, porque no es un hongo tóxico, al contrario, nos está dando un beneficio. Les digo, es verdaderamente impresionante cómo hay tanta sabiduría en lo que viene siendo la milpa. Obviamente está en contra del monocultivo. A pesar de que decimos que el elemento principal es el maíz, obviamente el resto de cosas que son el jitomate, el tomate, el- todo esto pues también se está aprovechando. Entonces, el monocultivo que erosiona mucho la tierra está siendo frenado por las milpas tradicionales. De igual manera, recuerden que hay muchos retos, pero pues bueno, eso ya es más adelante. También recuerden del periodo prehispánico teníamos las coas, los huichtlis, lo que viene siendo el instrumento, el palo, pero pues bueno, ya con diferentes formas para diferentes usos, pescadores, las cestas, ayates y muchas otras tecnologías que desarrollamos en torno a la milpa. Perdón. Se me hace mucho importante, y esto es un dato de la Conavio, que nos dice que obtenemos hasta 60 insumos diferentes de la milpa. O sea, quédense con la idea de que son muchos. O sea, por ejemplo, maíz es un insumo, y o sea, estarán de acuerdo que maíces hay demasiados. Entonces sí se pueden obtener muchas, pero muchas cosas de una milpa. Obviamente, como les decía, el uso principal de la milpa es obtener plantas para poder consumirlas. Si no tenemos energía, no podemos trabajar la milpa y entonces este ciclo alimentario se rompería.
Tenemos plantas medicinales, tenemos cosas que nos sirven de rastrojo, de abono, de ornato. Es lo que les decía, o sea, también en la milpa pueden crecer flores muy bellas. Y por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que la Conavio promovía mucho el uso del cempasúchil como controlador de plagas. Entonces, pues también es muy importante saber que pues precisamente esta planta que la ocupamos más para ornato, pero en los días de celebración de Día de Muertos, pues es usada también para, eh, para controlar las plagas. Y también obtenemos algunos materiales para hacer artesanías. Esto no limitándonos a la hoja del maíz, que es como lo más común que vemos, pero precisamente si nos vamos hacia la parte semidesértica, ahí se ocupan muchas, pero muchas cosas que son obtenidas directamente de la milpa, también para hacer artesanías, para hacer juguetitos, para hacer este tipo de cosas. Y bueno, esta es una milpa, pero si la pueden ver es muy mexicana. No es que me esté peleando, ni mucho menos. O sea, está la calabaza, la flor de calabaza, el chile, el maíz, el huitlacoche, los quelites, los elotes. em, pero lo que les decía es que la gente no necesariamente planta estas cosas. O sea, yo que les digo que recuerdo, pues las habas, por ejemplo, es algo sumamente importante. A veces me han contado gente de otras milpas que precisamente en vez de tener calabaza o de cultivar calabaza, pues prefieren tener lo que es el chilacayote porque les es más importante el chilacayote que la calabaza misma. O de igual manera, hay gente que dice así de, pues yo vendo las flores de calabaza, pero me quedo con las calabazas. Em, o lo que viene siendo que ya introducen ciertos cultivos. Todavía les digo que recuerdo este pedacito de milpa que había. Yo recuerdo mucho lo que viene siendo las habas, los rábanos, había cebollas, ajos, y no está mal, o sea, les digo, todo puede convivir, tanto productos mexicanos como productos que son característicos de Europa, pero al final del día ya son parte de nuestra cultura. Entonces también les digo, les repito muchas veces las habas porque es algo bien característico de aquí de las milpas. O sea que en vez de cultivar frijol, pues bueno, cambian frijol, haba, frijol, haba, frijol, haba. Y bueno, de igual manera podemos ver aquí algunas otras imágenes que nos regala la UNAM y pues son algunas milpas, algunos productos que obtenemos de las milpas y los campesinos tan trabajadores de sol a sol. Como les digo, pueden ver incluso que tienen sus vaquitas y todo, pero no vemos como tal tractores en una milpa. O sea, si ya le metiéramos maquinaria y todo, pues ya sería pues un poquito más hacia el lado de las rancherías, de las haciendas y todo. Pero el sistema de la milpa es mucho más tradicional, al menos por el momento. Y bueno, vamos a ver un poco de la importancia de la milpa en la alimentación. Em, Se me hace bien importante destacar esto que dice este Marco Buenrostro, de que una de las características más importantes es que la milpa otorga autosuficiencia alimentaria a las personas. O sea, otorga autosuficiencia alimentaria al campesino, a su familia, a sus hijos. Y pues si queda un poco, pues es básicamente para intercambiarlo, para venderlo, o lo que viene siendo, también hay que resguardar un poco de material genético para el siguiente año. De verdad, también la gente ya conoce y ya sabe que requiere mucho material genético y que siempre tenemos que hacer como que nuestra alcancía de material genético para años subsecuentes. Es de igual manera, o sea, nosotros empezamos a trabajar y siempre tenemos que tener un ahorradito que para que si alguien se enferma, que si tenemos un gasto, si tenemos un viaje, lo que sea. De verdad, siempre la gente, o al menos aquí en México, está como que em, esta calidad de ahorrar siempre pues económicamente y pues las semillas y el material genético. Em,
Bueno, ya vieron, el maíz es el elemento central, por obvias razones. Pues el maíz nos otorga carbohidratos, nos otorga muchos usos. Ya vieron la revista del maíz, o sea, los pelitos podemos ocuparlos para hacer un té para los riñones, lo que viene siendo las hojas para tamales, la caña de maíz para comérnosla y nos da energía y dulce. Las hojitas que cubren la caña de maíz también las podemos ocupar para tamales como lo que vienen siendo los uchepos. Entonces, de verdad, el maíz es el elemento central, no solo por la energía, sino también por los subproductos que nos da, incluyendo también lo que viene siendo el gusano de maíz. Eh, bueno, también es muy característico todo lo que viene siendo las herbáceas y los quelites, que pues bueno, ya saben de quelites, hay muchas variedades, las verdolagas, quintoniles, guasontles, los nabos, romeritos, etcétera. Em, de igual manera, los mercados de aquí de México son maravillosos porque podemos encontrar una variedad inmensa de quelites. Yo aquí les preguntaría, ¿cuáles son sus quelites favoritos? O, bueno, a mí me encantan lo que viene siendo tanto las verdolagas y los guasontles, pero pues bueno, yo recuerdo mucho igual en la mesa de mi abuelita y en la cocina de algunas de mis tías, pues siempre son indispensables lo que vienen siendo los quelites. Y de los más importantes, pues recuerdo que son los corazones. O sea, no sé, tienen un sabor diferente, pero pues bueno, yo ya no los he encontrado tanto. Pero sí, como les digo, para mí los que más me gustan, pues bueno, vienen siendo los guasontles. Eh, ¿Qué otra cosa? Eso es lo que les decía. También hay especies invasoras complementarias y que toleramos. O sea, por ejemplo, el caso del huitlacoche o cuitlacoche, porque de igual manera, no hay un consenso de cómo se puede escribir esta palabra, que es el hongo del maíz. Si nosotros nos topamos con huitlacoche, ¿qué hacemos? Pues bueno, no los comemos. Sabemos que no es algo mutante ni del otro mundo. O sea, nada más hace falta un poquito de cebollita picada, un poquito de chile, lo salteamos y nos hacemos unos tacos bien ricos. De igual manera, por ejemplo, el gusano de maíz, podemos decir que es una especie invasora. Sin embargo, pues al final del día también se consume. Y pues bueno, también podemos encontrar algunas otras cosas como lo que viene siendo hongos, tuzas, armadillos, insectos, acosiles, de todo podemos encontrar de verdad en la milpa. Eh, de igual manera, muchas personas me han contado que por ejemplo venían los tiempos de lluvia y pues como no todo estaba empedrado, había milpas por doquier y demás, hasta en charquitos ya podías encontrar lo que viene siendo acosiles, ajolotes y muchas otras cosas. Entonces, de verdad es un sistema sumamente rico. Y bueno, algunos otros usos de la milpa en la alimentación, tenemos condimentos, que es el chile y el epazote. Fíjense chicos que hay una teoría de algunos antropólogos que dictan que los orígenes de la cocina tienen que ver con que, pues bueno, lo más indispensable es básicamente el cereal, el trigo, el maíz, el arroz, pero que al final del día las papilas se van, como tal, no lo podemos consumir diario porque las papilas se nos, no las tendríamos para absolutamente nada. Entonces, lo que viene siendo el condimento, estas especias, los condimentos, el picante y todo esto, nos sirve para poder cambiar el sabor, la rutina, la monotonía de eso y hacer que se nos haga más apetecible, con eso generar más jugos gástricos y tener mejor aprovechamiento de los nutrientes en el cuerpo. Entonces, como les digo, es como que un ciclo de que, pues bueno, no podemos comer tortillas solas porque al final del día, pues solo estaríamos generando pues una masa en el estómago. O sea, necesitamos también cosas que le den sabor a la comida. Y pues bueno, ese es el rol del chile, el epazote y algunas otras hierbitas como la hierba santa, etcétera.
Tenemos el frijol y el ejote. Eh, Creo que ustedes ya lo saben, el ejote es la forma tierna del frijol, y pues lo que viene siendo su importancia a nivel campo es de que fijan el nitrógeno de la atmósfera y pues bueno, básicamente estarían beneficiando a las especies que absorben nitrógeno de la tierra, como lo viene siendo el maíz. Tenemos también frutos, bueno, sí, son frutos de ciertos arbustos, que es el tomate, el jitomate, el jaltomate, etcétera. Y pues bueno, de igual manera tenemos la calabaza, que se come tierna, madura, las guías, las flores, las pepitas. Y es muy interesante saber que precisamente como son hojas bastante grandes, lo que hacen es retener la humedad. O sea, con las hojas de la calabaza se retiene la humedad y evita que se evapore y que se erosione la tierra. Qué maravilla, la verdad la calabaza es una maravilla. Y el maguey, que pues ustedes saben, obtenemos pulque, pero sobre todo en épocas antiguas, en la revolución y, bueno, más bien en la posrevolución mexicana y todo esto, se sembraban magueyes para cercar terrenos. Entonces era un cerco natural, además de que proveía de pulque, de papel, lo que viene siendo el papelito de maguey para hacer los michotes. Las agujas a veces se ocupaban precisamente para intervenciones médicas, para coser, lo que sea. Los gusanos de maguey, obviamente, los chinicuiles y los meocuiles, y las pencas que pues podían servir para hacer casas o para hacer nuestra deliciosa barbacoa. Y bueno, como pueden notar, la milpa es una verdadera maravilla para la cocina mexicana y para nuestra diversidad. Eh, lo malo, podríamos decirlo así, es de que, pues bueno, tenemos la Revolución Verde, que fue todo este boom en el uso de pesticidas, de uso de maquinaria, de semillas ya modificadas, y precisamente, pues bueno, eso nos da pie a la introducción de organismos genéticamente modificados, que también es un debate gigantesco. Y para que ustedes vean, o sea, el debate de que, pues bueno, si todo esto es bueno o malo, pues véanlo nada más con los organismos genéticamente modificados. O sea, hay empresas como Monsanto que están detrás de todos estos pedacitos conocidos como milpa para introducir su semilla obligatoriamente y obviamente se desgasta el campo mucho más. Hacen que tú necesites comprar fertilizantes, que necesites comprar pesticidas y todo, y pues básicamente es el negocio redondo, o sea, te van a dar cosas de un alto rendimiento, pero también el costo es alto. Y pues obviamente con este tipo de cosas hay una pérdida de biodiversidad. Em, de igual manera, como les decía, ya es un poquito más difícil poder ver milpas, o sea, empezando ahí, ya es más difícil ver milpas por aquí, por allá. De igual manera, perdemos biodiversidad. Es lo que siempre les he explicado y que lo explica muy bien la Conavio. Se hacen cuellos de botella. O sea, en vez de que tengamos nuestro maíz, nuestras flores de calabaza y demás, ya preferimos otras cosas. O sea, ya la gente dice, pues bueno, yo voy a cultivar lo que me deje. Entonces estamos perdiendo una parte de nuestra reserva ecológica genética. Y pues bueno, obviamente uno de los problemas más grandes es de que la milpa es una actividad verdaderamente mal pagada. Entonces, producir productos y venderlos no deja. Si alguna vez quieren indignarse de verdad para saber cuánto está ganando una persona en una milpa, pues a veces se queda en números rojos. Si quieren ver, por ejemplo, el caso de Europa, hay un documento que se llama IPAD, en el caso de España, que nos dice cuánto cuesta un producto al productor y cuánto lo están dejando en el mercado.
De verdad son cifras indignantes de que le estén sacando como unas 10, 20 veces el costo a algo, a una papa, a una cebolla o lo que sea. De igual manera, en México no es distinto. Estamos bajo el mismo esquema, la gente trabaja mucho por su milpa y les es muy mal pagada. De igual manera, les decía, tenía un alumno muy importante en otra escuela y pues me encantaba platicar con él porque él tenía precisamente una milpa con su abuelo y precisamente cuando tenían la cosecha, cuando vendían y todo, decía, pues es que este año así de, no nos salió el balance, este año perdimos como 300 pesos. Así de, pero ¿por qué tu abuelo sigue haciéndolo? Y dice, pues es que si él no lo hace, de verdad, en el pueblo se acaba todo esto, se acaba el maíz y pues ya no habría maíz, elotes ni nada para los meses de septiembre y octubre. Entonces dice, lo hace más por tradición y nos invita a que nosotros lo hagamos también por tradición, a pesar de que pues tenemos que levantarnos a las 4 de la mañana muchos días del año para estar quitando hierba mala, para estar revisando que todo esté bien, etcétera. Entonces, de verdad les digo, ¿es un problema grave? Sí. ¿Nos afecta a nosotros? Sí. ¿Tenemos la solución? Un poco, pero no del todo. ¿Podemos intervenir también en esto? Sí. Somos gastrónomos y como les digo, nosotros intervenimos en el ciclo alimentario, desde la producción hasta el consumo. Es nuestra labor. Entonces, no hay que dejar a un lado la fase de producción. Y pues bueno, esto sería todo por esta sesión, chicos. Ya saben que cualquier cosa seguimos en contacto. Está esta sección de dudas y preguntas y pues espero que se hayan resuelto las dudas. De igual manera, si surgen más dudas o preguntas en torno o que no se puedan resolver con las rúbricas ni con esta sección de dudas y preguntas, ya saben, generaré otra sesión de Teams pero pues bueno, yo espero que ya con esto podamos seguir trabajando y acabar el curso muy bien. Ahora sí, cuídense mucho, síganse protegiendo y cuidando en su casa. Bye.